Bienvenidos, soy Eduardo Vallisouteiriño y presento este trabajo junto a mis compañeras María Nova Loures y Analia García Lourenço, del grado en Inteligencia Artificial de la Universidad de Vigo. A continuación les describiré de forma resumida el proyecto que hemos desarrollado. En las asignaturas instrumentales de ingeniería, las prácticas de laboratorio tradicionales suelen ser ejercicios aislados, que el alumno completa y pasa a la siguiente. Además, trabajan casi siempre con datos sintéticos, señales generadas en el propio ordenador, cuyo resultado se conoce de antemano. No hay ruido real, no hay sorpresas, no hay ingeniería. Y la teoría, filtros, transformada de Fourier, calibración de sensores, se percibe como un fin en sí mismo, sin propósito visible. El resultado de todo esto es una motivación baja y un aprendizaje superficial. La idea es que toda la asignatura gire en torno a un único reto real, medible y sobre todo que sea visible para los alumnos. La propuesta se resume en una frase que damos a los estudiantes el primer día de clase. Averigua dónde estás dentro del edificio. El GPS no funciona en interiores, pero el edificio ya tiene infinidad de señales aprovechables. Hay decenas de redes Wi-Fi con toda su potencia recibida, la presión barométrica, que cambia con la altura, y sensores inerciales que miden el propio movimiento. El reto consiste en capturar esas señales, procesarlas y fusionarlas, para estimar la posición propia, la planta y las coordenadas X y en tiempo real. Este es un aprendizaje basado en proyectos. En un semestre se plantea un reto, equipos de 2 estudiantes y una defensa final en la que el sistema tiene que funcionar en vivo, delante de toda la clase. La arquitectura del sistema es deliberadamente sencilla y barata. Cada grupo recibe un M5 Stick C, un microcontrolador SP32 con pantalla, sensor inicial y barómetro que cuesta sobre unos 35 euros. El dispositivo escanea las redes Wi-Fi del edificio y publica las medidas por MQTT. Un protocolo de mensajería ligero sobre un canal propio de cada grupo. Un servidor en Python recibe esos datos y ejecuta los algoritmos de localización que los propios estudiantes implementan. Y el resultado se visualiza en un navegador en 3D, donde se ve el edificio virtual de la escuela. Cada grupo ve su posición moverse en directo. Todo el software es abierto y los estudiantes reciben esqueletos de código y completan justamente las partes de procesamiento de señal, que es lo que queremos evaluar. El proyecto se estructura en 3 hitos a lo largo del semestre, cada uno con su entregable y desbloqueado por el anterior. En el primer hito, H1, se procede a la recolección de datos. Los grupos recorren físicamente el edificio y levantan el mapa de radio. ¿Qué redes se ven Wi-Fi en cada punto y con qué potencia? En el segundo hito, H2, se corresponde con el procesado. Deben de tomar sus propios datos, con su propio ruido, filtrar, calibrar un modelo de propagación e implementar 3 métodos distintos de localización, que deben posteriormente comparar. Y el tercer hito, integración y demo en vivo, el sistema completo funcionando. Un miembro del grupo camina por el edificio y su posición debe aparecer en el visualizador delante de toda clase. No hay simulación posible, o funciona o no funciona. Para que no se quede en un diagrama, os enseño la práctica real de principio a fin, en únicamente 3 imágenes. Esta es la primera, el plano real del edificio, planta tercera del Politécnico de Ourense, con la cuadrícula métrica de 5 metros. Y el sistema de coordenadas que usamos, con el origen en la escalera E4. Sobre este plano, los estudiantes marcan físicamente los puntos de referencia donde toman las medidas y estos datos son el punto de partida de todo el proyecto. En esta segunda imagen es el resultado de modelar la propagación para una serie de antenas Wi-Fi, con el modelo log distancia que los estudiantes calibran a partir de sus propias medidas. Esta es la cobertura simulada de 5 puntos de acceso repartidos por los pasillos de planta.
El degradado no es decorativo, es la potencia recibida estimada en cada punto, que es exactamente la señal con la que después van a poder localizar. Y la tercera es el sistema funcionando en vivo. Este es el visualizador tridimensional del edificio. Las 3 plantas del Politécnico y resaltada la planta tercera. El marcador es la posición estimada en tiempo real. Aquí lo ve recorrer los pasillos y dejar su trayectoria, tal y como lo van a defender el estudiante caminando por el edificio durante la demo. En el panel de la izquierda llegan por MQTT los datos de cada estimación. La planta, coordenadas, método de localización utilizado y el número de antenas empleadas. El edificio, los planos y el sistema son reales. Esto es lo que ve toda la clase durante la defensa. Un apunte importante que los alumnos deben de validar es la comparación entre los 3 distintos métodos. En el método A, máxima potencia, asigna la posición de la antena más fuerte. El método B, multilateración por mínimos cuadrados con un modelo de propagación que ellos mismos calibran. Y el método C, fingerprinting, con K vecinos próximos. Y en este punto los alumnos se encuentran con una de las lecciones del curso. Con validación cruzada sobre puntos reales, el método más simple consigue un error medio de 1,70 m y el más sofisticado es el que peor funciona, porque el mapa de radio es todavía poco denso. Entender por qué ocurre esto es una parte fundamental del curso. Además, para decidir la planta, fusionamos la Wi-Fi con el sensor de presión y utilizamos el sensor inercial del dispositivo para decidir cuándo se van a hacer interpolaciones o cuándo no. Una de las partes de la práctica convierte a los estudiantes en experimentadores. En lugar de darles el resultado, les pedimos que respondan con datos, cuánto esfuerzo de calibración merece la pena y cuántas antenas hacen falta. A la izquierda vemos el error medio en función del número de puntos de calibración tomados en la primera fase. Los 3 métodos mejoran conforme se toman más puntos y se ve el punto de rendimiento decrecientes. A la derecha, el error en función del número de puntos de acceso disponible. Aquí aparecen 2 lecciones importantes. Primera, la multilateración, el método B, ni siquiera arranca con menos de 3 antenas. Este es uno de los problemas que les va a aparecer de cómo utilizando multilateración son capaces de situarse. ¿Qué hacer cuando no tienen las 3 antenas? Y segundo, más antenas no siempre es mejor. Las de baja cobertura vistas en un solo punto añaden ruido y llegan a empeorar el fingerprinting. Analizar por qué cada método responde distinto es exactamente la competencia de procesamiento de señal que queremos evaluar. El corazón de la práctica es la fusión de 3 modalidades sensoriales, porque ninguna basta por sí sola. La primera es el Wi-Fi, compara la potencia de las redes con el mapa de radio. El sistema localiza al usuario dentro de la planta. Es informativo pero ruidoso. La segunda es el sensor inercial, que aquí cumple una función de filtrado temporal. Clasifica el estado de movimiento, quieto, moviéndose rápido, y con ello el servidor decide qué hacer con las lecturas Wi-Fi. Promediarlas cuando el usuario está quieto para reducir el ruido y descartarlas cuando se mueve. Y la tercera es el barómetro, que con la presión confirma en qué planta estás, evitando el error clásico de confundir pisos que comparten puntos de acceso. Combinar estas 3 señales con criterio es exactamente el razonamiento de procesamiento de señal que queremos que el estudiante interiorice, y el resultado se sigue en directo sobre el edificio virtual, como veis a la derecha. ¿Dónde encaja esto en el marco del simposio? La práctica combina 4 metodologías activas. Primero, aprendizaje basado en proyectos. Todo el semestre gira en torno a un producto funcional. Segundo, aprendizaje cooperativo, equipos de 2 con roles que rotan, firmware, datos, algoritmos, defensa, para que nadie se especialice en esconderse. Tercero, una gamificación implícita
no se puntúa, pero todos los grupos se ven simultáneamente en el mismo edificio virtual. Y esa comparación en directo genera una competición sana que no hemos tenido que diseñar. Y cuarto, evaluación auténtica. La evaluación es pública desde el primer día y la defensa se hace con el sistema en marcha. Se evalúa lo que funciona y sobre todo lo que se comprende. Un aspecto que nos importaba desde el diseño era que la experiencia fuese transferible. El hardware es un único dispositivo por grupo de unos 35 € y no hace falta desplegar ninguna infraestructura. Se aprovecha las redes Wi-Fi que el edificio ya tiene. Todo el software, el pipeline de procesado en Python y el firmware y el visualizador tridimensional están publicados como código abierto, junto con el material docente completo. Guía del estudiante, planos con cuadrícula métrica y hoja de evaluación. Para replicar la práctica en otro centro únicamente hacen falta 4 cosas: un edificio con Wi-Fi, sus planos, un dispositivo por grupo y una tarde de calibración. ¿Qué observamos? En cuanto a competencias, la práctica moviliza el ciclo completo que un ingeniero necesita: adquisición de señal real con su ruido, estadística aplicada de verdad, calibración, regresión, validación cruzada, programación de sistemas desde el firmware hasta el servidor y comunicación técnica en la defensa. En cuanto a los resultados, la experiencia se desarrolló en el curso 2025-26 con 50 estudiantes y el dato más destacable es que todos los equipos completaron los 3 hitos, incluida la demostración en vivo. Eso sí, con un nivel de exigencia elevado. Cualitativamente observamos permanencia e iniciativa en el laboratorio, muy superiores a la práctica clásica, y preguntas espontáneas de teoría motivadas por la demo. Y como efecto colateral valioso, la demo en vivo elimina el plagio de raíz, porque no se puede copiar lo que se defiende andando por el edificio. Termino con 3 ideas fundamentales. Primera, el edificio es el propio laboratorio. Las señales reales del entorno permiten convertir cualquier asignatura de procesamiento de señal en un proyecto tangible sin invertir en infraestructura. Segundo, la visibilidad motiva. Ver tu propia posición y la de los demás grupos moverse por el edificio virtual convierte el procesado de señal en algo que los estudiantes quieren hacer funcionar. Y la tercera, la demo es la evaluación. Defender un sistema en marcha alinea en un solo acto la evaluación, las competencias y la honestidad académica. Y de cara a la siguiente edición, la del curso 26-27, el sistema evoluciona. El inercial pasará de filtro temporal a estimar el desplazamiento por navegación por estima, fundido con el Wi-Fi, y el proyecto se convierte en el hilo conductor de las prácticas de laboratorio, de manera que cada técnica se aplique al sistema la misma semana en que se aprende. Queda también pendiente la evaluación formal del impacto. Con esto concluimos. Hemos mostrado cómo la geolocalización indoor multisensor permite integrar en un único proyecto las prácticas de adquisición y procesamiento de la señal, dándole sentido y recuperando la motivación del alumnado. Les agradecemos su atención, quedamos a su disposición para cualquier consulta en el correo que aparece en la pantalla. Muchas gracias.